Ok, ya estamos grabando. Pues bueno, la última vez que nos vimos, hace ya un par de, casi un mes, platicamos un poco de cómo podíamos nosotros, a partir de pues sí, de, de conocer la cantidad de elementos que formaban a nuestro mecanismo, es decir, cuántos eslabones teníamos, podíamos hacer una predicción más o menos buena de los grados de libertad. Ajá. Eh, pero resulta curioso que, bueno, nosotros hicimos el análisis acerca del mecanismo de cuatro barras, llegamos a la conclusión y demostramos que es el mecanismo que tiene el mínimo de grados de libertad necesarios para tener movimiento. Ajá. Entonces, aquí pasa algo bien curioso. Cuando nosotros hicimos nuestro análisis, no platicamos y no mencionamos el hecho de que pues, necesitamos saber si dicho mecanismo por principio se puede armar. O sea, nosotros dijimos, bueno, si tienes cuatro barras, puedes hacer un mecanismo de un grado de libertad. Es el básico, es el más simple de todos. Pero de ahí a que eso ya en la práctica se pueda armar, pues puede depender de otras cosas, entre las cuales está las dimensiones del mecanismo. Entonces, me gustaría que platicáramos acerca de algo a lo que se le llama la condición de Grashof. En un segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la condición de Grashof? Esta es una condición que nos va a decir, dependiendo de si el mecanismo, dependiendo de las dimensiones que tenga el mecanismo con el que estamos trabajando, si es o no posible su, o más bien cómo va a ser su movimiento dependiendo de las dimensiones del mecanismo. Esto es únicamente para el mecanismo de cuatro barras. Ajá. Entonces, les voy a poner aquí como la definición del libro, que dice, la condición de Grashof es una relación muy simple que predice el comportamiento de rotación o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento de cuatro barras. ¿A qué nos referimos? Yo puedo armar un mecanismo cualquiera con cuatro barras. Ahora, los posibles movimientos que tengan sus eslabones van a depender de las dimensiones que tengan y cómo lo ensamblamos. Entonces, por eso, aquí recordemos cuando dice esto de las inversiones, pues realmente las inversiones de un mecanismo lo da dependiendo de quién es tu bancada. Por ejemplo, voy a poner aquí como muy rápido, suponiendo que tengamos esto aquí, luego voy a poner otro por acá, luego pongo un tercero por acá y finalmente un cuarto eslabón de aquí a acá. Entonces, con estos cuatro eslabones yo ya tengo la base de un mecanismo de cuatro barras. Ahora, yo tengo que elegir cuál de estos cuatro eslabones va a ser la bancada. Recordemos que la bancada es el eslabón fijo. Si yo no tengo bancada, no puedo hablar de que tengo una cadena, tendría una cadena cinemática, pero no un mecanismo. Entonces, vamos a decir, dependiendo, si yo tomo el eslabón, el de aquí abajo, como vamos a decir que tomo este como la bancada, entonces eso definiría un tipo de mecanismo, pero si yo la bancada la elijo el de acá, pues yo estoy hablando de una inversión de ese mismo mecanismo. Ahora, si el que yo pueda armar el mecanismo y que yo elija, vamos a decir que el de aquí abajo sea la bancada, entonces yo tengo que saber qué tipos de movimientos. Lo que nos dice la condición de Grashof es acerca de la posibilidad de que uno de estos eslabones logre hacer una rotación completa. Ajá. Entonces vamos a ponerle nombre a los eslabones. Ajá. Vamos a decir, lo voy a poner rápidamente. Entonces vamos a ponerles nombre. Ahí lo voy a poner. Entonces digo, bueno, sea ese la longitud del eslabón más corto, L la longitud del eslabón más largo, P y Q la longitud de los dos eslabones sobrando, ¿no? Los restantes. Por ejemplo, en el que tenemos aquí, pues este de aquí se nota que este sería S, entonces este sería S, este sería L,
este sería P y este sería Q. Con P y Q no hay gran problema, son solo cualquiera de los dos que quedan. Y lo que sí es importante es que S y L sean los más cortos. Entonces, una vez que yo defino cuáles son, independientemente de cuál es su función dentro del mecanismo, puede ser que sea la manivela, puede que sea nada más, no sé, sea el que está transmitiendo movimiento, o que sea un balancín y nada más está moviéndose, pero no es el que impulsa, no importa. Yo puedo definirlos basándome en sus longitudes. Entonces, la condición de Grashof me dice que se tiene que cumplir que S más L tiene que ser menor o igual que P más Q. Esta es la condición de Grashof. ¿Qué estoy diciendo? Que si yo sumo la longitud del eslabón más corto más la longitud del eslabón más largo, esta longitud total tiene que ser menor o igual que la longitud de P más Q. ¿Qué pasa si esto no se cumple? O bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones? Si esto se cumple, si esto se cumple, entonces a este eslabón le vamos a llamar un eslabonamiento de Grashof. O también le decimos si se cumple, es decir, que P más Q sea mayor, es decir, vamos a ponerlo así, que P más Q, o bueno, como está en el orden que está ahí, S más L sea menor que P más Q, entonces tenemos una cadena cinemática tipo 1. ¿Qué es una cadena cinemática tipo 1? En esta cadena, uno de los eslabones va a alcanzar a hacer rotaciones completas. Es decir, va a alcanzar a dar, por ejemplo, aquí nosotros podríamos notar que este eslabón seguramente, el que está aquí, lo voy a marcar, el S, probablemente alcance a hacer rotaciones completas. Eso es lo que define la clase de mecanismo. Entonces, si se cumple la condición de Grashof y S más L es menor que P más Q, entonces un eslabón, por lo menos un eslabón, va a alcanzar a hacer rotaciones completas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si no se cumple esta condición, entonces, voy a poner acá, si se cumple, si se tiene, mejor dicho, S más L sea mayor que P más Q, es decir, que no se está cumpliendo la condición de Grashof, tenemos lo que se llama, entonces, tenemos una cadena cinemática tipo 2. ¿Qué significa? Que ningún eslabón va a alcanzar a hacer rotaciones completas. No importa cómo movamos el mecanismo, ningún eslabón va a alcanzar a dar rotaciones completas. Ahora, aquí me gustaría remarcar el hecho que estamos poniéndole cadena cinemática. Nótese que no le puse mecanismo, porque esto va a ser independiente de dónde ponemos la bancada. Entonces, por ejemplo, si yo tomo que la bancada sea, por alguna razón, este eslabón de aquí, si se sigue, mientras se cumpla esta condición, entonces uno de sus eslabones va a dar una rotación completa. ¿Cuál? No lo sé, pero al menos uno lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? La tercera condición, hay una tercera condición que pues casi por descarte podríamos verla, es decir, ya vimos que si la clase 1 es cuando S más L es más chico que P más Q, la clase 2 es cuando S más L es más grande que P más Q, pues la clase 3 es cuando son iguales. Eso es lo que se le conoce como caso especial de Grashof. Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí estaba, si se tiene que S más L es igual a P más Q, entonces tenemos una cadena cinemática tipo
tipo 3. ¿Ok? Y esta que también se le conoce como el caso especial de Grashov, ajá, donde va a pasar algo muy curioso. Se van a tener dobles manivelas. Es decir, aquí, en este caso, más de un eslabón alcanza a dar una rotación completa. Entonces se puede tener, bueno, pueden suceder dos cosas. Dos eslabones, que es lo más común. Dos eslabones hagan rotaciones completas, ajá, o, eh, o se tengan puntos de cambio. ¿Qué es un punto de cambio? Vamos a ponerlo, ¿sí? Si nosotros el mismo mecanismo, a ver, me voy a ir a GeoGebra, porque eso creo que se ve mejor en GeoGebra y de una vez les enseño cómo dibujar un mecanismo de 4 barras. En un segundito. A ver. Entonces les comparto mi pantalla. ¿Cómo dibujamos un mecanismo de 4 barras? Nosotros partimos de saber las dimensiones de nuestros eslabones, ¿no? Entonces, lo primero que hago es elijo un punto, a este le voy a llamar O0 o O2, que va a ser uno de las esquinas de mi bancada. Yo sé que el tamaño del eslabón de la bancada es un tamaño fijo, entonces voy a trazar una circunferencia, ajá, con centro en O2 y del tamaño del eslabón que sea mi bancada. Entonces voy a decir que mi bancada mide 7. Ok, ahí está. Luego elijo un punto sobre la circunferencia para trazar lo que corresponde a la bancada, ¿no? Entonces, de aquí a acá está la bancada y a este punto lo voy a renombrar. Si el otro le puse O2, pues a este le voy a poner O4. ¿Por qué O? Porque es el punto donde va a estar rotando ese elemento. Entonces, quiero una condición de Grashov tipo 3, que significa que el eslabón más corto y el eslabón más largo juntos midan lo mismo que los otros dos eslabones. Entonces, yo ya dije, creemos que valía 7, ¿no? Entonces, voy a hacer que el eslabón más corto mida 2. Entonces, el eslabón más corto lo voy a poner aquí, porque nada más ahí. Entonces, este va a medir 2. Lo que yo conozco es el tamaño de mis eslabones, eso es definitivo. Entonces, tendría 7 más 2. Los otros dos eslabones tienen que medir juntos 9. ¿Qué puedo hacer? Pues uno de 5 y uno de 3. Entonces, voy a elegir que el de 5 esté aquí. Entonces, voy a poner, va a ser el eslabón 4. Este va a ser de 5. Chequen algo. Si nosotros observamos, aquí sucede algo bien interesante. El, el, el mecanismo encuentra un punto aquí de intersección, de tal forma que esta circunferencia, digamos que el radio de esta más el radio de esta, es el radio de la más grande. Eso se cumple porque nosotros ya lo teníamos pensado. Ahora, voy a elegir un punto arbitrario sobre la circunferencia O2, ¿no? Voy a tomar un punto arbitrario y recuerden nuestra condición, que el eslabón más chico y el más grande midan lo mismo que los otros dos juntos. Entonces, el eslabón más chico medía 2, el más grande medía 7, este otro medía 5, entonces el restante tiene que medir 4, ¿no? Entonces aquí voy a trazar una circunferencia, ¿sí? En este punto que mida 4. ¿Cómo van a quedar mis eslabones? Como que ahorita nada más puros circulitos. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ese punto de encuentro es este punto de intersección donde se intersectan la circunferencia que hice para el tercer eslabón con la que hice para el cuarto eslabón. Este punto de intersección va a ser donde debo conectar mi mecanismo. Ahí está. Entonces, este punto lo voy a llamar B,
Y a este punto de acá arriba lo voy a nombrar C. Ya no me hacen falta las circunferencias porque pues ya, ya quedó mi mecanismo bien dibujado. Y vamos a notar que pasa algo bien curioso. Esta última circunferencia no la voy a borrar. ¿Por qué? Porque es en donde se puede mover. Quedamos que ahí está la condición tipo 3 de Grashof. Es decir, el eslabón más grande más el eslabón más pequeño mide lo mismo que los otros dos. Y entonces chequen. Ahí puedo girar. Cumple con lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, mi, mi mecanismo cumple con la condición, ajá, de que uno de los eslabones alcance a hacer rotaciones completas. Pero acuérdense, ¿qué decía la clase tipo 3? Dice, vas a tener o que dos eslabones den rotaciones completas o que había puntos de cambio. ¿Qué es un punto de cambio? Si se fijan, cuando yo llego a esta posición, donde voy a dibujar el ángulo, nada más para que lo veamos, el ángulo que se hace entre estos dos eslabones. Si se fijan, cuando yo llego así, cuando este vale 180, pasa algo muy curioso. El punto C tiene dos opciones. Se puede desplazar hacia arriba, ¿ja? Si se fijan ahí en los dos casos, no importa si lo hago hacia acá o lo hago hacia acá, se hace hacia arriba. Esto es porque GeoGebra ya está interpretando una dirección preferente, está tomando una decisión. Pero este punto C, estamos de acuerdo que yo podría invertir toda la imagen y si quisiera se podría ir hacia abajo. No hay nada que se lo impida, sería el equivalente a irse así. Ajá. O sea, para este punto C le da lo mismo moverse así, a partir de los 180 grados, que moverse hacia abajo. Ahí está. Ajá, debería de poder hacerlo. A eso se llaman puntos de cambio, donde se genera por la geometría de nuestro mecanismo un punto que puede producir una incertidumbre. Y entonces va a haber dos rutas posibles para ese eslabón. Ajá, eso es lo que llamamos un punto de cambio. Para que estos puntos de cambio sucedan, ¿qué tiene que pasar? Que uno de los eslabones o más bien que dos de los eslabones, el más grande y el más chico, sumados midan lo mismo que los otros dos. Si no se cumple esta condición, entonces vamos a tener una condición de Grashof tipo 1 o tipo 2. En el tipo 2 nadie rota completamente, todos hacen ahí pequeños porciones de giro, pero nadie alcanza a hacer el giro completo. ¿Sale? Entonces, esta es bien importante porque es nuestra condición de Grashof. Ajá, y la condición de Grashof nos ayuda mucho para saber, pues, qué cosas y qué cosas no puede hacer nuestro mecanismo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en esta posición, cuando tengo 0 grados, pues estamos de acuerdo que este eslabón, si yo me voy para arriba, pues puede, o sea, podría seguir perfectamente, o si me voy para abajo, podría hacer el cambio. Entonces, es bien importante que nosotros analicemos esto, ¿no? Bueno, voy a regresarme un poquito a lo que estábamos para poder continuar avanzando y no perder tanto con la condición de Grashof. ¿Alguien tiene dudas con la condición de Grashof? Sí, quedó como más o menos claro. Ok. Entonces, bueno, si ya nadie tiene dudas, vamos a continuar. Les repito, la condición es muy sencilla. Ustedes nada más hacen la suma, dicen, a ver, ¿cuánto mide cada uno de mis eslabones, hago la suma. Ahora, un caso excepcional, hay casos excepcionales. Por ejemplo, si los dos eslabones, el más grande si el eslabón más grande, hay un caso bien interesante que no está considerado aquí, pero si el eslabón más grande, ¿qué pasa si ese eslabón mide más que los otros tres juntos? Es decir, esto se sale un poco de la condición de Grashof, pero si decimos si L es mayor que S más P más Q, entonces, ¿qué? ¿Qué creen que suceda? Ok, cuando tenemos esta condición, entonces no se puede
ensamblar la cadena cinemática. Cuando ustedes deben de tener mínimo, o sea, la condición mínima es que L sea del mismo, L tiene que ser un poquito más chico, o pues sí, más chico que S más P más Q. Si S más P más Q es igual que L, quiere decir que lo vamos a poder ensamblar, pero no va a tener ningún movimiento. Entonces, necesitamos que sea al menos más pequeño que esos tres juntos. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora, vámonos con la clasificación de los eslabonamientos de cuatro barras. Es importante que ustedes sepan que nosotros podemos justo clasificar o manejar, o más bien, el movimiento de los eslabones, de los mecanismos no va a ser dependiente del sistema de medición que nosotros ocupemos. Ajá. Si se fijan, algo bien importante es que todas estas condiciones que nos hablan acerca de su movimiento son independientes del tamaño del mecanismo completo. Entonces, solamente se están dando en relación a sus proporciones unos con otros. Entonces, por ejemplo, podemos decir, a ver, vamos a ponerles nombre. ¿Ja? Vamos a decir, aquí le voy a poner. Entonces, sean R1, R2, ay, bueno, pues R3, 2, R3 y R4, las dimensiones de nuestros eslabones, tomando en cuenta nada más que R1 sea la bancada, donde esto lo vamos a hacer como generalidad, o sea, siempre vamos a tomar esta misma notación. R1 es la bancada, ¿ja? R2 es el balancín, ¿sí? Es decir, es quien da movimiento al mecanismo. R3 es el acoplador. Acoplador. No viene. Acoplador. Es que puse. Y R4, pues es el eslabón terminal o eslabón restar, ¿no? Ok. Entonces, si yo ya los identifiqué, yo puedo establecer unas relaciones adimensionales. Entonces, se puede establecer las siguientes relaciones adimensionales. Aquí voy a tomar el caso donde dividiendo todo el mecanismo, o más bien todas las dimensiones, por R2. ¿Por qué por R2? Porque R2 es el que proporciona el movimiento. Ajá. Entonces voy a dividir todos entre R2. Entonces van a aparecer algo, lo que llamo lambda 1. ¿Qué es lambda 1? La relación R1 entre R2. Voy a tener un lambda 3 que va a ser R3, perdón, entre R2. Y finalmente voy a tener un lambda 4, tal que este es R4 entre R2. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues lo más natural es que todos estos pues tendrán distintos valores. Lo más común, digo, no es general, pero lo más común es que lambda 1 sea mayor que 1, porque generalmente lambda 1, generalmente el balancín tiende a ser el más pequeño de todos. Es como un caso común, vamos a decirlo. No es una ley, pero lo más común es que sea más pequeño de todos. Entonces, casi todos estos van a ser mayores que 1. Y si ustedes notaron, pues no puse lambda 2,
lambda 2 necesariamente tiene que valer 1. Ajá. Pues sería R2 entre R2. Entonces, una vez que yo tengo estipulado esto, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿bajo qué condiciones es imposible que, o más bien, qué condiciones vamos a llamar las condiciones de paro? ¿Qué es o condiciones de movilidad cero? Es decir, que se puede armar el mecanismo, pero no se va a mover. Bueno, las condiciones de movilidad cero son muy sencillas. Podríamos decir 1 debe ser igual a lambda 1 más lambda 3 más lambda 4. Ajá. Es decir, si yo sumo, si se da esta condición, esta sería una condición de paro. Independientemente de cuál sea el tamaño de los eslabonamientos, independientemente de todo eso, si se da esta situación, entonces el mecanismo no se va a mover. Ajá. Básicamente tenemos 4 condiciones de paro. La segunda condición la podemos establecer como lambda 1 sea igual a, voy a copiar las de arriba para que no escribir tanto. A ver, ¿qué pasó? Ahí está. A 1 más lambda 3 más lambda 4. Esa sería otra condición de paro, dependiendo de cómo los ordenas o el tamaño que tengan los eslabones, que si se fijan realmente lo que me están diciendo estas condiciones de paro, pues es lo mismo que ya sabíamos, que habíamos hablado hace rato, y es que el eslabón más grande tiene que ser más pequeño que los otros 3 eslabones. Entonces, lo que estamos haciendo es ponerlo en proporciones. Estas son las 4 condiciones. Lo único que está cambiando es dónde estoy poniendo. Si se fijan, el que estaría moviendo es el eslabón 2, donde está colocado, ¿sale? Cualquiera de estas 4 condiciones nosotros la podemos revisar en cuanto nos den las dimensiones de nuestro mecanismo. Le ponemos nombre a cada uno de los elementos. Decimos, ok, ya sé quién es el acoplador, que va a ser R3 siempre, ya sé quién es la bancada, que siempre va a ser R1, ya sé quién es el balancín, que va a ser R2, y el otro siempre va a ser R4. Establezco mis lambdas y veo cómo compiten entre sí. Y de esa forma rápidamente yo puedo decir, ok, si se cumple cualquiera de estas 4 condiciones, entonces ese mecanismo no se va a poder armar. O me puedo ir directamente como lo habíamos puesto hace rato, que L tiene que ser más pequeño que S más P más Q, ¿sale? Ahora, generalmente, dependiendo de qué función tengan los eslabones, pues ya nosotros ya identificamos, por ejemplo, si es balancín, siempre le vamos a poner R2, pero también de esa forma nosotros podemos tener a cada, podemos expresar cada tipo de mecanismo, de 4 barras, siguiendo una nomenclatura generalizada, y una clasificación rápida. Esta es la clasificación de Barker. Nada, les voy a dar una pequeña nota acerca de cómo funciona esto. Número 1, si el mecanismo al que nos estamos refiriendo es un mecanismo de Grashof tipo 1, se le va a poner, antes en la nomenclatura se le va a poner una G al principio. Entonces, generalmente nosotros vamos a ver que los mecanismos tienen cosas como GSSC. Dicen, tienes un mecanismo GSSC. Dices, ¿qué es eso? Si empieza con una G, me está diciendo que es de tipo, que es de Grashof, clase 1. Ajá. Si es clase, recuerden que puede ser clase 1 o puede ser el caso especial, el caso, el tipo 3. Si es tipo 1, empieza con una G. Si empieza con una S, entonces es el tipo especial, el tipo que sería la clase 3, que implica que el eslabón más pequeño y el más grande miden lo mismo que los otros dos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener puntos de cambios, puntos de incertidumbre donde el mecanismo va a tener que decidir en qué dirección se mueve uno de los eslabones o que 2 de los eslabones van a rotar completamente. ¿Okay? Entonces la G nos indica que es de Grashof. La S nos indica que es caso especial de Grashof. Ajá. ¿Qué es esto de la C? Y a veces aparece una R. La C indica que yo tengo una manivela, ajá,
y la R me indica que yo tengo un balancín. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a poner básicamente lo que les acabo de decir, para si lo quieren anotar. Entonces, les decía, cada eslabón se designará con una letra, dependiendo de qué hace. Si es manivela, empieza con C. Recuerden, solo hay dos posibilidades, o es manivela o es balancín. Se acabó. Entonces, si es manivela, empieza con C. Si es balancín, pues con R. Recuerden que la manivela rota completamente. Si es tipo Grashof, inicia con una G. Si no, inicia con una... Si no tiene letra, si no tiene ni G ni S al principio, si inicia con C o con R, quiere decir que es tipo 2. G para tipo 1, S para tipo 3, y si no tiene nada, tipo 2. Y bueno, entonces esto ya nos permite hacer una tabla de los principales tipos de los eslabones, pues sí, de los mecanismos de 4 barras que se llaman la clasificación de Barker, perdón. Les voy a poner la tablita, luego se las mando después. Ahí. Ok, donde si se fijan, ahorita no me interesa tanto esto, solo me interesa que vean cómo se identifican. Por ejemplo, el primero es es de Grashof y tiene 3 manivelas. Entonces, quiere decir que los 3 eslabones que tiene pueden hacer rotaciones completas. Se pone GCC, con las 3 S. Es decir, tiene doble manivela. El siguiente sería manivela, balancín, balancín. Es decir, uno da rotación completa y los otros solamente se desplazan. Tanto el acoplador como el otro nada se van a desplazar. Pero por ir siendo de Grashof, arranca con una G, tiene una manivela y 2 balancines. Y entonces nosotros podemos jugar con estos. Chequen estos que están en la parte de aquí en medio. Son de 3 balancines. Lo que están diciendo estos 4 de aquí, si se fijan, no arrancan con G. Quiere decir que son tipo 2, que ninguno de sus elementos alcanza a hacer rotaciones completas. Todos los eslabones se pueden mover, pero no hacen rotaciones completas. Por eso no arranca con G. Ahora, si se acuerdan, me voy a regresar tantito. ¿Qué es lo que cambiaba? ¿Qué era una inversión? Recuerden, yo tengo este. Si yo quiero hacer una inversión de este mecanismo, lo único que tengo que hacer es elegir a la bancada diferente. Este sería un mecanismo, este sería su inversión, este sería otra inversión si yo agarro la bancada acá arriba, y la última inversión sería que yo agarre. Entonces, por cada 4 eslabones que yo tenga, tengo 4 posibles mecanismos. Por eso, si ustedes vieron la clasificación, por eso en la clasificación solo hay 4 que no son tipo 1 ni tipo 3. De hecho, si ustedes observan, tienen 4 tipo 1, voy a poner otro color, 4 tipo 1, 4 tipo 2, y del tipo 5 hay uno más. Y este tiene que ver por cómo hay 2 más, perdón, pero estos tienen que ver como no tanto, es que se puede obtener esta condición tipo 3 de varias formas. Recuerden, tiene que ser que el eslabón 1 y el eslabón más pequeño y el eslabón más grande juntos midan lo mismo que los otros dos, pero un caso especial de eso es que los otros dos juntos midan lo mismo. Por ejemplo, pueden ser 4 y 4 y ya valdría 8, y el otro puede ser 5 y 3 o 6 y 2, sí, pero los siguen siendo 4 y 4. Entonces, eso va a generar una condición. El segundo caso es que sean exactamente iguales al otro, o sea, que tenga 2 parejas de 2 eslabones del mismo tamaño. Por eso aquí hay 2 casos especiales, que son estos 2. Pero bueno, entonces, lo que es más importante ya después,
nos pelearemos con todos esos casos, es que nosotros podemos identificar de qué nos están hablando. Si tienen C, entonces es manivela. Si tienen R, es balancín. Ajá. Si tienen la G, es tipo 1. Si no tienen la G, es tipo 2. Si tienen la S, es tipo 3. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos una forma de hacer una notación compacta y entonces ya solo nos dirían, bueno, tienes un mecanismo GCC, bueno, con 3 Cs. Entonces ya ustedes saben de, bueno, se refiere a esto, 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 esto. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que eso ya les dé una visión más o menos generalizada de todo esto. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas con las clasificaciones? Ok. A ver, ¿qué pasa? Ok, bueno, creo que no. Entonces, vámonos a lo que sigue. Vamos a ver las condiciones límites. Y para esto me gustaría de nuevo que veamos cómo se dibuja. Voy a regresarme a GeoGebra y volvamos a hacer el mismo análisis de cómo dibujar un mecanismo de 4 barras. Entonces, este punto lo voy a borrar y ya se va. Ok. Entonces, lo mínimo que tengo que saber es el tamaño de los eslabones, ¿no? Una vez que yo conozco el tamaño de los eslabones, ya vamos a decir que yo tengo, a ver, vamos a poner, vamos a hacer un caso. A ver, por ejemplo, me voy a regresar tantito. Voy a hacer los 3 casos. Entonces, vamos a hacer un caso 1, que tendría, no sé, le voy a poner R1, que se recuerden, R1 es la bancada. Lo voy a hacer de 5, 5 unidades, lo que quieran que sean metros, pies, lo que ustedes quieran. R2 lo voy a hacer de 2. Si quiero que sea caso 1, necesito que los otros dos sean más pequeños que 7. Entonces, porque voy a tomar como que la bancada y bueno, voy a hacer otros dos. Entonces, R3 lo voy a hacer de 3 y R4 lo voy a hacer también de 3. Entonces, si se fijan, aquí el más grande sería 5, el más pequeño es 2, juntos suman 7 y estos suman más que los otros dos juntos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, parto por dibujar una circunferencia del tamaño de la bancada. Pues la bancada mide 5. Ahí está mi bancada. En cualquier punto de la bancada, entonces ya tengo mi O2, el origen para donde va a estar colocado el segundo eslabón, O4, donde va a estar el cuarto eslabón. Ya puedo dibujar la bancada, se queda acá. Luego, voy a dibujar el eslabón 2 y el eslabón 4. Nótese, el eslabón 3 es el último. Primero el eslabón 2 y el eslabón 4. Entonces, para eso voy a trazar una circunferencia en O2 del tamaño del eslabón 2. En este caso, el eslabón 2 media 2. Ahí está. Y voy a trazar una circunferencia en O4 del tamaño del eslabón 4. En este caso, el eslabón 4 medía 3. ¿Ok? Ahora, yo puedo tener dos configuraciones del mecanismo. A una que podemos llamarle abierta y una que podemos llamar cerrada. Voy a dibujar las dos. Para esto, yo elijo un punto, como yo quiero que el eslabón 2 sea el motriz, yo elijo un punto sobre la circunferencia 2, y aquí trazo sobre ese punto, a este punto lo voy a llamar B,
que es la junta entre el eslabón 2 y el eslabón 3. Este le voy a llamar B. Es mi junta entre 2 y 3. Y sobre este punto voy a dibujar el eslabón 3. Le voy a dar un tamaño de 3. Aquí. Si se fijan, yo puedo mover este punto. Ahora, aquí hay algo. La bancada, el círculo de la bancada ya lo puedo quitar. Si ustedes observan esta circunferencia que acabo de dibujar, que corresponde a los posibles puntos donde podría estar el eslabón 3, se cruza 2 veces con la circunferencia que corresponde al eslabón 4. Esa corresponde a las dos posiciones. Entonces voy a poner un punto aquí y otro punto acá, que son los dos cruces. A este lo voy a llamar, no, lo voy a llamar C1, porque corresponde a la posición abierta, y a este lo voy a llamar C2, que corresponde a la posición cruzada. Ahorita van a ver ustedes a qué me refiero con abierto y cruzado. De color azul voy a dibujar el mecanismo en posición abierta. Sería así. Ahí está. Y de color rojo voy a dibujar el mecanismo de... Ay, qué piensas. Ok, entonces voy a dibujar de color rojo el mecanismo en posición cerrada. Ok, chequen, estas circunferencias ya las puedo quitar. Ya no las necesito ver. Esta tampoco. Chequen qué pasa con C2 y C1 cuando se mueve. Ahí ya no se ven. ¿Qué pasó? Ahí se ven y ¡pum! Ya no desaparecen de pronto. A ver, voy a volver a dibujar la circunferencia que estaba aquí en 4 para que quede un poco claro. Era de 3. Si nosotros observamos C1 y C2, hay un punto de pronto aquí cuando ese pequeño desplazamiento que hace B, de pronto los desvanece. ¿Qué está sucediendo ahí? Quiere decir que B se pasa del límite que nosotros podemos alcanzar para esos dos eslabones. Es decir, la distancia que hay de B a O4 la voy a dibujar. Esta distancia, que la voy a poner de un color diferente. Esta distancia de pronto excede el tamaño del eslabón 3 y el eslabón 4. Ajá. Entonces, si yo llego a este punto, esos dos eslabones llegan a su límite. Y ahí ese es un punto donde el mecanismo se va a detener. Ajá. Generalmente se le conoce como posición de agarrotamiento, porque los dos eslabones, el que correspondería al eslabón 3 y el eslabón 4, ajá, de pronto quedan de manera colineal, quedan formando una sola línea. Y en ese instante, déjenme ver si me acerco más, a ver si me... No, da un brinco muy grande. En ese instante ya no alcanzan a dibujarse los otros dos ya no alcanzan a hablarse. Se genera una posición de agarrotamiento. Cuando quedan colineales, pues digamos que el eslabón 2 ya no puede moverse más hacia la izquierda, que tiene que hacer regresar. Ajá. Pero al regresar, el mecanismo tiene dos opciones: volver a ser abierto o volver a ser cerrado. Ajá, cruzarse o quedarse abierto. Puede cambiar. Entonces es bien importante que ustedes tengan conciencia de esos puntos límite, esas posiciones límite, porque esas posiciones límite, si el mecanismo llega a esa posición límite, puede que se invierta. Y entonces, si era un sistema, si era un mecanismo abierto como el azul, se puede convertir en uno cerrado como el rojo. Y eso podría ser, si yo tengo algo aquí abajo, podría ser que lo golpee. ¿Ja? Lo mismo pasa del otro lado. Me voy a mover tantito. Si yo me muevo para acá, chequen los eslabones 3 y 4. Como me voy moviendo, me voy moviendo, me voy moviendo, y ¡pum!
llega un punto donde ya no alcanzan. Ajá. Y de nuevo, esa es la segunda posición de agarrotamiento. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlas nada más rápidamente. ¿Cómo las puedo identificar? Ah, es bien fácil. ¿Se acuerdan que este círculo de aquí, le voy a, este de aquí, le voy a poner con línea puntada? Ese era el eslabón 4. Bueno, voy a dibujar una circunferencia aquí no, del tamaño del eslabón 3. Entonces, si se fijan, cuando las dos circunferencias a los dos radios quedan unidos, esto me daría la primera posición de agarrotamiento. La voy a marcar. Nada más. La voy a marcar. ¿Cómo la marco? Bueno, esta sería una y esta sería la otra. Chequen cómo las dos circunferencias se vuelven tangentes una a la otra. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas posiciones de agarrotamiento puede tener el mecanismo? 4. 2 para este lado y 2 para este lado. ¿Por qué? Si se fijan, hay un punto aquí. A ver si lo alcanzo. Aquí. Noten que aquí nuevamente son colineales, pero ahora dos de mis eslabones, pero ahora son colineales el eslabón 3 y el eslabón 2. Eso puede generar también una posición de agarrotamiento, pero ahora de la manivela. Entonces, digamos que así como podía tener una inversión del otro lado, puedo tener una inversión de este lado. Entonces, en total, todos los mecanismos de 4 barras tienen 4 posiciones de agarrotamiento. Aquí se las puse. Ay, lo pego acá mejor. Las condiciones límite. Está medio feo el nombre de agarrotamiento, pero pues básicamente lo que está implicando son posiciones de colinealidad, es decir, que dos eslabones sean colineales. Eso ya genera una posición de agarrotamiento. Ajá. Lo que va a hacer es que, número uno, puede que el mecanismo se detenga porque quedan estirados y al momento que quieren regresar, se choquen. Número dos, es el límite al que se va a poder mover este mecanismo. Es decir, si se fijan, el eslabón 2 ya no puede exceder esta distancia. Y número 3, de estas posiciones de agarrotamiento, pues el gran problema es que puede invertirse el mecanismo. Entonces, si yo tengo un mecanismo abierto, se puede convertir en un cruzado o viceversa. Nada más algo rapidísimo. ¿Cómo las dibujo? Si yo quiero dibujarlas rápidamente, voy a borrar esta. Vamos a ver. Esta tampoco. Ok, ¿qué tendría que hacer? Recordemos cuánto mide. Por ejemplo, yo quiero las primeras dos. Las primeras dos, que sería estas, las que son de este lado. A ver si ahí está, más o menos. Las que son de este lado, ¿cómo las obtengo? Muy fácil. Trazo una circunferencia con centro en O4 y que sea del tamaño del eslabón 3 y 4 juntos. En este caso es 6. Si se fijan, pasa por ese punto y aquí está la segunda posición de agarrotamiento. Ahí está, ya las identifiqué. Aquí están. Chequen, ahí está una y acá está la otra. ¿Sí lo notan? Ahora, ¿cómo obtengo las otras dos, que serían las opuestas? Muy fácil. Trazo una circunferencia sobre O2, pero que esta vez mida lo que mide el eslabón 2 y el eslabón 3 juntos. De este caso vale 5. Y me marca de inmediato este punto. Ahí. Es este punto y uno aquí abajo. Nada más para que ustedes puedan verlas, voy a colocarme en ese punto. Chequen qué pasa.
los eslabones, cuando pasa por C2, pasa por este punto, los eslabones son colineales. La otra, voy a subir tantito. Cuando C1 pasa por este punto, los eslabones son colineales. Entonces, de esa forma puedo identificar, nada más trazando circunferencias, puedo identificar dónde van a estar esos puntos de agarrotamiento. Y entonces, ¿qué? Puedo hacer que mi mecanismo no se mueva tanto. Entonces, yo podría, por ejemplo, hacia este lado, pues es automático. Porque ya no me puedo mover más para acá. Pero hasta este lado no es automático. Entonces, podría yo poner un tope para que mi eslabón no alcance a llegar a C1 no alcance esta posición de agarrotamiento y nunca sean colineales y no se detenga el mecanismo. ¿Sale? Entonces, esta es una forma en la que yo puedo encontrar los puntos críticos de mi mecanismo y saber dónde puede que las condiciones límite pueden hacer que se invierta o que gire en un sentido que yo no quiero. Ajá. Siempre es importante que se analicen las condiciones límite. ¿Ok? Ahora, ya para que, pues ya casi acabemos. Hay algo que se llama el ángulo de transmisión. Bueno, antes del ángulo de transmisión, no, sí, de una vez. Vamos a ver lo del ángulo de transmisión. Entonces, lo voy a poner aquí. Ángulo de transmisión. Básicamente es el ángulo que se forma entre dos de los eslabones, ajá, y que nos indica cómo se está transmitiendo el torque desde la manivela hasta el último eslabón. Ajá. Entonces vamos a verlo con GeoGebra, con el eslabón con el mecanismo que ya dibujamos, ¿vale? Entonces voy a quitar todas estas circunferencias que ahorita ya no me sirven. Entonces estas ya no me sirven. Y voy a quitar tantito la versión cruzada, ¿no? Me voy a quedar con la versión normal. Ok. Si se fijan, se sigue moviendo igual y todo eso, y pues ahí se quedó mi punto. Esto lo voy a quitar todo. Ok. Yo puedo formar dos ángulos, ajá, de manera rápida que corresponderían a el ángulo formado entre el eslabón. Voy a trazar aquí unas líneas de ayuda. Entonces, a ver, espérenme un segundo aquí. Semi-recta por acá y una semi-recta para acá. Entonces, si se fijan, hay un ángulo que va de esta línea a esta línea, que sería un ángulo formado entre el eslabón 4 y el eslabón 2. Y hay un segundo ángulo formado entre el eslabón 4 y el eslabón 2, pero es este. O sea, los mismos, ay, lo dibujé al revés. Los mismos dos eslabones, el 4 y el 2, me pueden formar, ¿por qué no me deja? Y me está dando toda la vuelta. A ver, voy a hacer invisible esta línea para que no. Entonces, ahora sí, entre este y este, no me está dando toda la. Ya sé, para que no me tarde tanto. Voy a poner un punto aquí, un punto aquí. Ay, ponlo GeoGebra. Ahí está. Entonces, yo quiero ver este ángulo. Ahí está. Entonces, estos dos ángulos eh, me ayudan a identificar la relación que hay entre el eslabón 2 y el eslabón 4. Perdón, entre el eslabón 3 y el eslabón 4, que sería entre el acoplador y el balancín. Ahora, el ángulo de transmisión va a ser formado, el ángulo formado entre esos dos ángulos. Sería el complementario, el que está aquí. Entonces, de aquí, ay. Entonces,
de aquí a acá, este ángulo que está acá le voy a poner de nombre, voy a ocultar los otros dos. Este de aquí es el ángulo de transmisión. ¿Sí? Este ángulo, ¿cómo funciona? ¿Por qué es importante? Pensemos que aquí estoy aplicando una fuerza, un torque, sobre el eslabón 2. Ese torque transmite una fuerza, voy a dibujar el vectorcito. Se transmite un vector fuerza a través del eslabón 3. Déjenlo algo más grande. Ahí está mi vector fuerza, le voy a poner con algún color para que se distinga, ¿no? Pues ahí está, estoy aplicando el eslabón 2 aplica un vector fuerza sobre el eslabón 3 que va a dar al punto a la junta, ajá, entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Dependiendo de este vector fuerza, es como va a ir el torque de rotación del último eslabón, del eslabón 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a su vez, en algún momento, ahí está, así me quedo. Entonces, aquí estamos de acuerdo que si nosotros quisiéramos medir la fuerza de torsión en el eslabón 4, tendríamos que descomponer las fuerzas, recordando un poquito nuestra clase de estática. Voy a poner ya el dibujo terminado para no perder tantísimo tiempo. Entonces, ahí está, en un segundito. Ahí está. Entonces, lo que les decía, ahí está nuestro ángulo de transmisión que dicta. Entonces, nosotros tenemos una fuerza en 3, 4, que ¿cómo la podemos obtener? Pues va a ser la fuerza equivalente a la torsión que estamos aplicando. Esta cosa está rotando, genera cierta torsión. Esa torsión genera una fuerza que se transmite a través de este eslabón y se genera esa fuerza 3 cuartos. 3, 4. Esta fuerza, si se fijan, depende de este ángulo de transmisión. Me voy a regresar más para que lo vean en GeoGebra. Okay. Entonces, la fuerza va a ir de aquí hacia acá. Okay. Entonces, la fuerza va a estar yendo de aquí hacia acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar sucediendo? Chequen qué va pasando con esa fuerza mientras me voy moviendo. En algún momento, por ejemplo, cuando llego a mi punto límite, esa fuerza, en algún momento esa fuerza es una fuerza tangencial, si observan. Por ejemplo, aquí voy a trazar la circunferencia para que vean cómo es una fuerza tangencial. Aquí está la circunferencia. Si se fijan, aquí es tangencial. Ahí. Entonces, oh, que la. Entonces, esa fuerza en algún momento es tangente a al eslabón, a la circunferencia generada por la rotación del eslabón 4. Pero en algunos otros momentos, en realidad se vuelve como radial. Y si se fijan, está dependiendo constantemente entre este ángulo que estoy formando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo muy sencillo. Nada más voy a tomar este caso, ¿no? Cuando estoy aquí y voy a hacer una descomposición. Voy a obtener una línea, voy a trazar una línea que sea perpendicular a esta de aquí, una perpendicular a esta de aquí, que pase por esta de acá. ¿Ok? Y voy a hacer una perpendicular a esta de aquí, pasa aquí, y otra perpendicular a esta de aquí, pasa acá. Ustedes dirán, ¿qué está haciendo? ¿Para qué está haciendo esto? Bueno, déjenme ver. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Más les voy a cambiar el color. Vamos a ponerlo color azul. Y vamos a ponerlo. Vamos a seleccionarlo. Seleccionalo. Ahí está. De color rojo. Entonces, observen
que lo que hice con esa descomposición de fuerzas, voy a ocultar estas líneas para que no nos estén fastidiando. Ok, lo que hice es que estas son las componentes. Voy a pasar para acá. Aquí está mi ángulo de transmisión. Estas dos son el cateto opuesto y el cateto adyacente de mi ángulo de transmisión. Curiosamente, esta que sería el cateto adyacente de mi ángulo de transmisión para, para el eslabón 4 es una fuerza de tipo radial. Entonces aquí yo lo puedo renombrar como FR. Es una fuerza radial. Mientras que esta sería Ft, es una fuerza tangencial. Siempre esta fuerza, esta componente, siempre va a ser tangencial. Y esta componente siempre va a ser radial. Y esta fuerza de aquí, ¿quién es? Es la fuerza que está transmitiendo 3/4. Ahí se ve medio feo. Transmitiendo 3/4. Ahora sí. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa fuerza radial? O más bien, qué nos está diciendo el ángulo de transmisión? Si se fijan, cuando yo llego al caso donde el ángulo de transmisión es de 90 grados, ¿qué sucede? La fuerza radial y este, la fuerza 3/4, la fuerza radial desaparece y la fuerza 3/4 se convierte en la fuerza tangencial para el eslabón 4, la que le produce la rotación, y ahí la transmisión sería la mejor, sería máxima. Ahora, si yo me muevo para acá, ¿no? Aquí, ¿qué está pasando? Si yo alcanzo, chequen, a ver si lo puedo hacer del otro lado. Ahí está, 60. Vamos a ver si puedo hacer que 60, 70, quiero que valga. Entre más me alejo, por ejemplo, aquí, cuando el ángulo de transmisión llega a 180 grados, ¿qué pasa? La fuerza se convierte completamente en radial. Por eso es lo que yo les decía, que se forma un agarrotamiento. Y entonces el eslabón se puede detener, porque la fuerza al ser radial se vuelve colineal. Entonces toda la fuerza que está transmitiendo desde este punto hasta la junta, que es la conexión con la bancada, queda colineal. Y eso hace que el eslabón se pueda detener, que el mecanismo se pueda detener y ya no tenga posibilidades de movimiento. Ahora, uno de los casos, digamos, que más nos conviene, pues es cuando tengo un ángulo de 45 grados. En 45 grados, ¿qué pasa? La fuerza radial y la fuerza tangencial son iguales. ¿Ja? Entonces, ahí es donde pasa algo muy interesante. Cuando yo tengo el ángulo de 45, que serían aquí 130, generalmente se toma el valor absoluto. Aquí, curiosamente, yo tendría que, el ángulo estaría de este lado. Entonces, por ejemplo, déjame ver si lo puedo dibujar. Es que tomé el caso. Ay, me alejo tanto. No, se va a pasar. Bueno, no importa. Cuando yo llego a una condición de 45 grados, entonces, lo que les decía, toda la energía queda perfectamente distribuida, entonces los dos eslabones eh, de las dos fuerzas son iguales. Y pues ahí es donde se hace la distinción. En 45 grados es donde nosotros tenemos el límite
a partir del cual la fuerza radial y la fuerza tangencial son iguales. Si yo tengo un ángulo menor a 45 grados, entonces, ¿qué va a pasar? Que la tangencial se hace más pequeña que la radial. Y yo no quiero eso. Yo quiero que la tangencial de preferencia siempre sea mayor que la radial. Ajá. Entonces, generalmente, cuando el ángulo de transmisión se detiene, normalmente se diseña entre 0 y 40. Ajá. Que no llegue perdón, que siempre sea mayor a 40, entre 90 y 40. Ajá. Cuando ya va a pasar cuando es menor porque a partir de que sea menor a 45 grados, mi fuerza radial comienza a superar a mi fuerza tangencial y entonces ya mucha parte de la transmisión se está perdiendo y esas fuerzas se están concentrando en esta junta. Recuerden que la fuerza radial va directo a la junta. Entonces puede eventualmente hacer una fuerza de corte que dañe esa junta. Entonces casi siempre se busca que el ángulo de transmisión esté entre 90 es el ideal, porque ahí la fuerza tangencial y la fuerza que estoy aplicando son las mismas. Ajá, hasta 40. No, generalmente incluso un poquito arriba de 40, 50 es donde nos tenemos que detener. ¿Sale? Esto nos permite a nosotros tener un criterio para tener nuestra movilidad. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con esto del ángulo de transmisión. Se construye muy sencillo, como les decía. Trazan una recta. Que pase, aquí quedó al revés, pero bueno, no importa. Trazan una recta que pase entre lo voy a hacer. Se los cuento mejor. Una recta para el eslabón 4. Una segunda recta para el eslabón 3. Ajá. Y el ángulo que se forma entre estas dos rectas, ese es su ángulo de transmisión. Y ya. No hay más que hacerle. No requiere mucho más. ¿Ok? Bueno. Entonces, regresemos a lo que estábamos. Entonces, recuerden que este ángulo mu, ajá, siempre se mide en términos absolutos. ¿Por qué les digo eso en términos absolutos? Porque eventualmente puede, aquí como se ve en el dibujo, ajá, o sea, esto se va cerrando, a veces podría pasar del otro lado, ajá, este eslabón llegue a estar hasta acá, o más bien esa línea. Entonces, bueno, siempre se trabaja en términos absolutos o porque puede ser un mecanismo cruzado. ¿Sale? Entonces, bueno. Ahora, lo que sigue. Me voy a ir directo a GeoGebra. Ahorita vamos a ver ya lo que nos falta y es cómo dibujar los mecanismos. Lo que llamamos una síntesis dimensional. Entonces aquí le voy a poner síntesis. Ok, la síntesis dimensional es el diseño de un eslabonamiento, y a partir de las longitudes de los eslabones, y es la determinación de estas longitudes a partir de un movimiento deseado. Les voy a dar como la definición del libro. Sí, para que no hay dudas. Entonces dice, la síntesis dimensional de un eslabonamiento es la determinación de sus dimensiones, de los eslabones necesarios para generar cierto movimiento. Por ejemplo, yo quiero tener una manivela con un balancín, pero que esté solamente dentro de dos posiciones. ¿Ok? Es decir, me voy a ir a GeoGebra para que lo puedan ver. Yo quiero, lo que estoy buscando es que este eslabón de aquí siempre pase por los mismos dos puntos. Que pase por dos puntos fijos constantemente. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a borrar para que se borre todo. Ok, a diferencia de los casos anteriores, en los casos anteriores yo que hacía siempre ponía mi bancada, o ponía el balance, la manivela o
el eslabón 2, luego el eslabón 4 y al final el eslabón 3. Aquí no voy a hacer eso. Yo elijo un punto que va a ser el punto donde va a estar el eslabón 4. Yo necesito las dimensiones del eslabón 4. Entonces vamos a darle una dimensión de 4. Bueno, aquí estamos en 4. Ok, me voy a alejar para que esto no quede mal. Yo tengo el ángulo que quiero que recorra ese eslabón 4. Entonces elijo un punto. Yo quiero que este eslabón 4 se mueva, que mi eslabón 4 solo cubra un recorrido de, no sé, 35 grados, ¿no? Que siempre el movimiento que haga sea de 35 grados. Entonces, yo marco el ángulo a partir de la información que yo ya sé. Entonces va a ser el ángulo de aquí a acá y que sea de 35. Ok, entonces ahí ya me está marcando en automático cómo va a ir mi eslabón. Aquí está. Cómo va a ir mi eslabón 4, ¿no? Le voy a girar tantito para que... Ahí está. Entonces yo quiero que el eslabón 4 siempre se esté moviendo entre esas dos posiciones. Voy a poner esta como una línea punteada, nada más para que sea la posición límite, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el resto del mecanismo para que no importa qué, siempre este eslabón pase por esos dos puntos? No se exceda, nunca se pase de aquí y nunca hacia ninguno de los dos lados. Siempre quede entre esos dos puntos. Bueno, lo primero que hago es trazar una recta que pase entre estos dos puntos. Ah, a esta le voy a poner esta recta punteada, nada más para que no me sirva como referencia. Ok, el punteado. Ok. Trazo una recta, una cuerda entre estos dos puntos. Recuerden que una cuerda es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Lo que sigue es encontrar el punto medio entre estos dos puntos. ¿Ja? Para los que no se acuerden, es bien fácil. Solo trazo una circunferencia aquí. Le voy a poner de 1. Y bueno, no más grande. De 2. 2. Y trazo la misma circunferencia acá, de 2. Ahí está. Y con el cruce entre estos dos, de aquí a acá. Y aquí en el centro está el punto deseado. Déjenlo identifico. Aquí está. Vale, por cierto, a este punto vamos a llamarlo C1, que es la posición 1. Y este punto vamos a llamarlo C2. Son los dos puntos en los que se va a estar moviendo mi eslabón 4, mi salida. Encuentro este punto medio. Luego, a una distancia cómoda, ¿a qué me refiero con una distancia cómoda? Que sea una distancia lo suficientemente grande para que pueda colocar mi manivela, que va a ser la que está proporcionando el movimiento. Yo coloco un punto, es decir, cualquier punto, pero que esté sobre esta línea. Entonces yo elijo un punto en esta cuerda. Ahí lo voy a poner. Este punto va a ser donde va a estar el centro de mi manivela. Lo voy a llamar O2. Porque recuerden que así llamamos al punto en torno al cual está girando la manivela. Pero necesito determinar de qué tamaño va a ser esa manivela para poder producir esta oscilación que yo quiero aquí en 4. Bueno, ¿se acuerdan que encontramos a un punto ahí misterioso entre estos dos? Estos se los puedo escoger. Bien. Entonces, bueno, este punto me va a servir como referencia, va a ser mi compás. La distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de aquí a acá, por ser un punto medio. Pero esa distancia es la que yo necesito aquí para la manivela. Ese tamaño, esta distancia que hay del punto medio a C2 y del punto medio a C1, justo es el tamaño que va a tener mi manivela. Y los puntos donde se cruza la manivela, con la línea eje que yo establecí, este punto, lo voy a nombrar B
2, pues el punto más lejano, y este es el punto más cercano. P1. Van a ser los puntos en los cuales va a estar rotando mi manivela. Ajá, entre los cuales. Entonces mi manivela va a estar, aquí la voy a dibujar. Le voy a poner un color, vamos a poner la negra. Esta línea la voy a poner como guía, entonces nada más la voy a poner así. Ok. Y ya lo único que me faltaría sería determinar el tamaño del eslabón 3. ¿Cuánto va a medir el eslabón 3? Es muy sencillo. El eslabón 3 va a medir la distancia que haya entre B1 y C1. O la voy a poner de otro color. Le voy a poner rojo. Ah, no, pues ya estaba verde por el otro. Más bien, la segunda posición la voy a poner amarilla. Es la segunda posición. Entonces, puede ser esta primera posición o esta distancia, que es la distancia que hay entre el eslabón, entre el punto B2 y el eslabón C2, que sería esta distancia. Voy a poner roja. Ok, entonces chequen, lo voy a hacer con un compás. Voy a tomar la distancia que hay de B1 a C1, me va a hacer una circunferencia grande total. Ahí está. Y entonces mi eslabón va a ser donde se cruce con esta curva. Y esta puedo ocultar mis circunferencias. Puedo ocultar mi línea guía. Y si se fijan, chequen el punto. Ah, bueno, aquí me faltó trazar. Eslabón 4 y la bancada, ¿no? Me faltaba la bancada y el eslabón 4. Entonces, esta es el eslabón 4. Esta es la bancada. Y chequen cómo siguiendo esos pasos, vean este punto C, este lo voy a nombrar C. Está entre C1 y C2, ese C. Aquí este lo voy a llamar B, es el punto entre B1 y B2. Chequen el punto C, cómo se mueve entre C2 y C1. ¿Sale? Y nunca excede esas dos posiciones. Entonces, este mecanismo yo lo dibujé a partir de saber, de conocer el ángulo en el cual va a estar abriéndose mi eslabón de salida, mi eslabón 4. A partir de esa distancia yo pude dibujar todo el mecanismo. Si se acuerdan, uno de los puntos importantes, pero que fue arbitrario, fue el O2. O2 lo único que hice fue tomar una distancia suficiente, ajá, de los eslabones, de los puntos C1 y C2, pero me puedo acercar. Y ahí está. Y no cambia absolutamente nada. O2 puede estar más cerca o más lejos y no cambia nada para el mecanismo. ¿Ok? Ya lo único que me faltaría pues sería determinar si es un mecanismo de Grashof o no. Esto lo puedo hacer con las dimensiones. Pero pues por ejemplo, si yo quiero que sea de Grashof, pues puedo jugar con la distancia de O2. ¿Ja? O2 incluso lo puedo poner aquí. Chequen cómo se va a mover. Aquí entonces, ¿qué pasó? Como si se fijan aquí cuando me muevo aquí, ahí está C2, paso por C2, paso por C1. Ahí está. Y siempre está ahí, no importa dónde ponga yo O2. Mientras, sí, solo si O2 esté sobre la misma línea de C1 y C2. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Si se fijan, nada más una observación rápida, es que si vamos a decir que esto se mueve
el eslabón 2 se mueve a velocidad constante. Ajá. Si esta cosa se mueve a velocidad constante, entonces va a pasar algo muy curioso. El tiempo que tarda en dar la vuelta completa pues, sería constante. Eso quiere decir que el tiempo que tarda de B2 a B1 o de B1 a B2 es el mismo. O sea, de B1 a B2 tarda lo mismo que de B2 a B1. Eso que implica que el tiempo de ida y de vuelta, si se fijan cuando va de B1 a B2, es como hacia la izquierda. La salida, el balancín de salida, se mueve hacia la izquierda. Mientras que cuando va de B2 a B1, se mueve hacia la derecha. La ida y la vuelta. Como yo soy colineal, lo que logramos hacer es que este mecanismo tarde el mismo tiempo de ida y de vuelta. Ajá. Entonces, por ejemplo, como sería un mecanismo que nos serviría quizás para eh, por ejemplo, el mecanismo que usan los retrovisores, ¿sale? El tiempo que tardan en un sentido y en el otro es exactamente el mismo. A veces no queremos eso. A veces queremos, por ejemplo, mecanismos de regreso rápido, que de ida tarden un tiempo y de regreso regresen a un tiempo diferente. Puede ser más lento o más rápido. Ajá. ¿Cómo vamos a lograr eso? Muy fácil, jugando con las posiciones. Es decir, aquí un punto clave, si se fijan, aquí hubo de entre todos los pasos, hubo dos pasos clave. Paso número 1, encontrar la distancia que hay de C1 y C2 al punto medio. Encontrar el punto medio entre C1 y C2. ¿Por qué? Porque esta distancia que hay de aquí a acá, de C1 al punto medio, es la misma que hay de O2 a B1. Ese es el tamaño de nuestra manivela. Ajá. Y eso es lo que permite que siempre esté entre esos dos puntos, nunca se pase. Entonces, ese fue uno de los puntos importantes, de los pasos importantes. Y otro de los pasos importantes fue que O2, no importa dónde lo ponga, siempre tiene que estar en la misma línea que C1 y que C2. Tiene que ser colineal a esos dos puntos. Entonces, esos dos pasos son fundamentales. El primero, encontrar este punto medio y trazar la manivela del mismo radio, o del mismo radio, me permite hacer que nunca exceda la distancia de C1 a C2, que siempre me esté moviendo entre esos dos. Pero el segundo paso, el de que O2 sea colineal a C1 y C2, me permite hacer que el tiempo de ida y el tiempo de regreso del mecanismo sea el mismo. Y entonces aquí viene algo bien interesante. Si yo quiero que mi mecanismo tarde más tiempo de ida que de vuelta, o más tiempo, o menos, o más tiempo de regreso que de ida, o sea, que los tiempos no sean los mismos, ¿qué tengo que hacer? Que O2 no sea colineal a C1 y C2. Es decir, que no esté sobre la misma línea. Porque si se fijan, así como está mi mecanismo, no importa dónde ponga O2, siempre se mueve igual. Bueno, aquí no se alcanza a ver porque está muy feo, pero por ejemplo aquí. Ya moví todo. Ahí está. Sale, entonces sin importar cómo mueva a mi manivela, siempre estoy entre esos dos. Si yo quiero que el tiempo de ida y de regreso no sean el mismo, entonces ¿qué tengo que hacer? Jugar con la posición de O2. Y de hecho eso se puede hacer hasta medible. Podemos decir qué porción de tiempo va a pasar de ida y qué porción de tiempo va a pasar de regreso. Aunque nosotros no tengamos que hacer nada en nuestra entrada, porque generalmente nuestras entradas son de tiempo fijo. Es decir, el motor que se está moviendo aquí siempre se mueve a la misma velocidad, es lo más normal. Podríamos irnos a la parte eléctrica y conseguir un motor que cambie sus velocidades y sí, pero sería mucho más fastidioso que lo que vamos a tener que hacer que nada es cambiar la altura. Ujú. Entonces, bueno, creo que hasta aquí más o menos ya tenemos ya vimos bastante. Entonces, nada más voy a hacer un resumen rápido de qué fue lo que vimos el día de hoy. Eh, Número 1, vimos la condición de Grashof que nos dice, ok,
Si tú tienes un mecanismo que sabes que se puede armar, porque ya sabes que como condición mínima para que se pueda armar, quiere decir que el eslabón más largo tiene que ser más pequeño que los otros tres eslabones, ¿cómo se va a mover? Tenemos las tres condiciones que dice, bueno, si el eslabón más grande y el más pequeño juntos son más pequeños que que los otros dos eslabones, entonces tenemos una cadena cinemática tipo 1. ¿Eso qué hace? Que uno de los eslabones logre hacer una rotación completa, pero que los otros tres no. Bueno, los otros dos, porque uno es la bancada y ese nunca se mueve. La, si se cumple el caso opuesto, es decir, que el eslabón más pequeño y el eslabón más grande sean más grandes que los otros dos eslabones, entonces tenemos una cadena cinemática tipo 2 y quiere decir que todos los eslabones nadie va a alcanzar a hacer rotaciones completas. Voy a tener puros balancines. Todos van a estar balanceándose, pero nadie va a rotar completamente. La tercera condición, que qué pasa si la suma del eslabón más pequeño y el más grande es igual a las otras dos. Entonces tengo una cadena cinemática tipo 3, donde pueden pasar dos cosas. O yo voy a tener dos balancines, que diga dos manivelas, es decir, dos eslabones van a estar dando vueltas completas, o voy a tener puntos de cambio, donde un eslabón un mecanismo que estaba abierto se puede convertir en un mecanismo cerrado. Entonces esos puntos son bien importantes porque pueden afectar mucho el funcionamiento de mi mecanismo. ¿Sale? Entonces, bueno, también vimos la clasificación de que, bueno, una forma de organizar las dimensiones para que no tenga que estar pensando de que, ay, si mis mecanismos están en pies, metros o no sé qué, cómo afecta su movimiento. Nosotros sabemos que es la escala, no afecta el tipo de movimiento que yo tengo, solo es las proporciones. Las proporciones sí afectan. Entonces podemos establecer tres relaciones, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, no, perdón, lambda 1, lambda 3 y lambda 4, que surgen a partir de comparar las dimensiones con la manivela. Entonces, o con el balancín, o con el que sea que está dando el movimiento. Le voy a poner aquí, le puse balancín, pero es quien introduce el movimiento. Entonces, comparando las dimensiones de los otros tres eslabones con el eslabón motriz, yo puedo establecer estas tres relaciones y ya de ahí puedo obtener las cuatro condiciones de par. Son cuatro condiciones en las que el nuevo se va a poder mover el mecanismo. Que son estas cuatro. Básicamente, 1 es igual a lambda 1, lambda 3 y lambda 4. Lambda 1 es igual a la 1 más lambda 3 más lambda 4 y así. También vimos una forma de designar a los mecanismos para que nosotros, en cuanto tengamos el tipo de mecanismos, nosotros estamos trabajando solo con mecanismos de 4 barras, pero con el nombre únicamente, nosotros sabemos qué tipo de mecanismo vamos a tener. Si inicia con G, esto está compuesto de 4 letras, o 4 o 3 letras. Si inicia con G, es un Grashof tipo 1. Si inicia con S, es un Grashof tipo 3. Si no inicia ni con G ni con S, entonces es un tipo 2. Hay 4 tipo 1, hay 4 tipo 2 y hay 6 tipo 3. ¿Por qué hay más tipo 3? Porque hay dos condiciones que son especiales, que pueden hacer muchos cambios en mi mecanismo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les puse una pequeña tabla, se las voy a enviar, donde puedan ver todos los tipos de mecanismos que se pueden hablar y cómo se clasifican, los mecanismos de 4 barras. Y bueno, ya vimos cómo dibujar un mecanismo. Bueno, encontramos las condiciones límite, el mecanismo de cuatro barras, donde ya no se va a poder, donde se pueden producir posiciones de agarrotamiento, que recuerden que una posición de agarrotamiento o una posición estacionaria se produce cuando dos de los eslabones son colineales. Si dos de los eslabones son colineales, va a suceder que las fuerzas entre esos eslabones sean de tipo radial y entonces no van a alcanzar. Pueden pasar varias cosas, pero número uno, que el mecanismo se detenga. Número dos, que el mecanismo tenga un límite y ya no pueda pasar de esa posición y si lo forzamos se rompa. O número tres, que esas fuerzas al ser colineales puedan invertir
la dirección de un movimiento del eslabón de salida. Es decir, que si teníamos un mecanismo abierto, llega a esta colinealidad y de pronto se hace un mecanismo cerrado. O si estaba abierto, llega a esta colinealidad y puede tronar las juntas. Entonces tenemos que cuidar estas colinealidades. Vimos el ángulo de transmisión y ahí nosotros observamos que lo ideal es que nos va diciendo qué porción del torque o de la fuerza que pasa a través del eslabón 3 llega hasta el eslabón 4. ¿Ja? ¿Qué proporción sería? Y eso está dado por este ángulo mu. Básicamente la que nosotros queremos, la que a nosotros nos importa, es esta, la fuerza tangencial, y esta está dada como la fuerza 3,4 por el seno del ángulo de transmisión, que es el ángulo que se forma entre los eslabón 3 y 4. ¿Ja? Con esta fuerza nosotros podemos determinar el torque que va a suceder aquí. ¿Sale? Sabemos que cuando el ángulo de transmisión es menor a 45 grados, entonces las fuerzas radiales van a superar a las fuerzas tangenciales. ¿Ja? Y entonces puede ser peligroso porque se pueden estar generando fuerzas aquí, en la junta que está entre la salida y la bancada, y eso puede dañar a nuestro mecanismo. Lo ideal es que siempre mu siempre sea mayor a 45 grados, ¿vale? Si ustedes pueden ahí hacer los cálculos para determinar siempre que el movimiento sea siguiendo esa regla. ¿Okay? Ya por último, comenzamos a ver la síntesis dimensional y vimos el primer caso. La siguiente clase vamos a ver el resto de casos de cómo dibujar un mecanismo de tal forma que si yo conozco las posiciones de salida que yo quiero, pueda establecer las dimensiones de la manivela y las dimensiones del acoplador. Y de esa forma pueda saber cómo va a estar acomodado mi mecanismo. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que no haya quedado ninguna duda. Voy a mandar las notas para que puedan revisarlas después y el video de la clase. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos la siguiente.